Señoras diputadas, señores diputados, reanudamos la sesión de la Comisión de Presupuesto para las comparecencias, en este caso la del señor Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, don Santiago Menéndez Menéndez. Le agradecemos su presencia aquí, las explicaciones e información que pueda darnos en nombre de la Comisión y, en primer lugar, para plantear los asuntos que estime pertinentes, la señora Vázquez Morillo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Menéndez, señor director de la Agencia Tributaria. Es la segunda vez que le vemos en esta comisión. En el debate de unos presupuestos, en las comparecencias de unos presupuestos que previsiblemente serán los últimos de la legislatura. Y por ser los últimos, al menos yo he tenido una sensación de atropello, de prisa. Se presentan ayer, hoy ya desde esta mañana estamos en comparecencias. Y la verdad que no ha habido un tiempo material razonable para analizarlo, al menos como a mí me gustaría haberlo hecho. Pero en general todos los grupos, esta mañana, todos los grupos de la oposición hemos estado de acuerdo en que son unos presupuestos muy optimistas, probablemente porque son unos presupuestos para un año electoral. El presupuesto se elabora con una previsión de crecimiento del 2%, quizá muy optimista, insisto, si miramos el panorama de la eurozona, no solo nuestro país, sino nosotros dependemos mucho del crecimiento de Francia, Alemania e Italia, porque le exportamos a ellos, y si estos países se estancan o estos países entran en recesión, como está ocurriendo con algunos de ellos, pues nuestras exportaciones se resentirán y nuestro crecimiento igual también. Nosotros, la verdad que sí, que creemos que España ha entrado en otra situación de más crecimiento, pero las situaciones en economía pueden dar algún batacazo. Bien, pues con estas premisas, a usted, que es lo que le compete, vamos a hablar de la recaudación tributaria que ustedes han previsto en el presupuesto, y a mí me gustaría que me explicaran algunas cosas. Porque si se cumple ese 2%, Isabel, por favor, si se cumple ese 2% de crecimiento de la economía, usted tiene que recaudar más de un 5% de ingresos. Y yo le pregunto si usted cree que esa cifra es razonable en la recaudación, con un crecimiento de la economía del 2%, un aumento de la recaudación de más del 5%. Claro, por eso decimos que no son muy creíbles todas las cifras, porque quizás esas cifras a usted se la han impuesto y a final de 2015 pues ya veremos, ¿no?, cuando hayan pasado las elecciones. A nosotros nos importa esto mucho porque, como el déficit fiscal es inamovible, tenemos que cumplir sí o sí ese 4,2%, aunque más gente pase hambre, pues claro, nos tememos que si no se cumplen los ingresos, la recaudación, pues haya que hacer más recortes sociales, y eso sí nos preocupa mucho. Mire, me llama la atención, y ya lo han puesto antes de ejemplo, pero yo he hecho estos cálculos y me gustaría que usted me lo diga sinceramente, cómo lo ve. La recaudación del impuesto de sociedades. Mire, en 2014, con una estimación de crecimiento del 0,7%, ustedes estimaban que el impuesto de sociedades iba a subir su recaudación un 12%. Ahora, que han elevado las previsiones de crecimiento y que acabaremos previsiblemente en un 1,2, 1,3% de crecimiento, ustedes dicen que la recaudación del impuesto de sociedades va a bajar un 2%, casi un 2%, un 1,8%. ¿Eso es cierto, señor Menéndez? Entonces, ¿cómo se explica que con un crecimiento del 2%, un poquito más que este año, se vaya a recaudar un 20% más del impuesto de sociedades? La verdad que en la intervención, en la comparecencia anterior, se ha preguntado también, pero el secretario de Estado de Hacienda no nos lo ha aclarado, no ha quedado muy claro eso, porque quizás usted nos lo pueda alumbrar un poquito más. Mire, estamos en un año, un poquito más optimista, pero donde mucha gente lo sigue pasando muy mal. Y hemos oído al señor Montoro decir
le vamos a bajar los impuestos a los españoles porque nos lo podemos permitir. Oiga, le vamos a bajar los impuestos. ¿Está usted de acuerdo conmigo en que los impuestos que vamos a bajar, que va a bajar el ministro, son a las grandes rentas, el tipo más alto, que va a bajar 7 puntos, y a las grandes empresas, el impuesto de sociedades tipo general? ¿Cómo se puede decir que nos podemos permitir bajarle el impuesto a las grandes fortunas y a las grandes empresas, mientras 3.300.000 personas no cobran ningún tipo de prestación por desempleo, o mientras Cáritas dice que le da de comer a 2,5 millones de personas? Parece un poco casi pecado hablar así. Y mire, por último, y acabo ya, señor presidente, hablemos de fraude fiscal. Yo el año pasado le deseé suerte y deseé poder felicitarle este año porque usted hubiera subido la recaudación del fraude. Nada de eso ha ocurrido, no puedo felicitarle por eso, porque además me sorprendió mucho que nada más llegar usted al poco de su comparecencia el año pasado, se produjera el caso Cemex, donde se cesa a una inspectora, decían los inspectores, por desobediencia. Incluso llegaron a criticar que se estaban imponiendo criterios ajenos a los técnicos. Me decepciona que en los objetivos que ustedes han planteado para 2015 sean los mismos que para 2013 y para 2012. Termino ya de verdad, señor presidente, que le he visto hay menos efectivos trabajando que en 2012 y casi los mismos que en 2013. ¿Usted piensa presentar algún plan especial? Porque esta es la gran lacra, para que la sociedad de verdad se crea que los políticos queremos acabar con esta lacra del fraude fiscal. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Vázquez. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecer la presencia del director de la Agencia Tributaria en esta comisión para explicarnos las grandes cifras de la organización que dirige. Llevamos toda la mañana hablando de los presupuestos generales del Estado para el año 2015 y de la credibilidad de las cifras que en él se contemplan. Especialmente se ha puesto en entredicho la credibilidad de las cifras correspondientes a los ingresos tributarios. Y permítame decirle desde el Grupo Popular que nosotros entendemos que la política fiscal y tributaria de este Gobierno del Partido Popular ha sido una pieza clave en la recuperación económica en lo que llevamos en esta legislatura. Y no solo en la recuperación económica, sino también en el cumplimiento de nuestros objetivos de consolidación fiscal. Al final de la legislatura habremos recuperado 1/3 de la recaudación que el Gobierno socialista, la recaudación tributaria que se perdió con el Gobierno socialista, casi 70.000 millones de euros. Y en 2015 recaudaremos 25.000 millones más que en 2011, cuando ustedes dejaron el Gobierno. Y yo creo que en esto tiene mucho que ver la organización que usted dirige, porque la aplicación del sistema tributario estatal corresponde a la Agencia Tributaria, que históricamente, desde el año 91, en que fue creada, lo ha hecho con una dedicación y una profesionalidad digna de admiración por parte de la sociedad española, porque eso es lo que permite, esos ingresos tributarios son los que permiten el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. Detrás de ese éxito en la política fiscal del Gobierno, que ha permitido mantener ese estado de bienestar, están medidas normativas, efectivamente, aprobadas por el Gobierno. Pero también hay un gran trabajo de la Agencia Tributaria que yo creo que hay que saber reconocer y valorar. Y estos presupuestos, una vez más, prevén un incremento de los ingresos y les puedo asegurar que eso se explica en parte por la mejora en la actividad económica, pero también en gran parte por la actuación de la Agencia Tributaria, que no solamente aplica ese sistema tributario con tremenda profesionalidad y éxito, sino que además está obteniendo unos resultados en la lucha contra el fraude que baten récords año a año. Y hablando ya de las cifras del presupuesto, pues este año los socialistas nos pedían año tras año un aumento del gasto, un aumento del presupuesto de la Agencia Tributaria, porque consideraban que los medios personales y materiales no eran suficientes, y
Por fin, aquí lo tienen, después de unos ejercicios en que el presupuesto de la agencia ha tenido que hacer más con menos, ha tenido que hacer más eficiente el gasto para cada euro que se gastaba, poder recuperarlo en forma de mayor recaudación. Por fin se incrementa el presupuesto de la agencia tributaria en un 5%. Hay un aumento del gasto y hay un aumento de la plantilla, una cuestión también muy demandada, porque se incrementa al 50% la tasa de reposición en determinados sectores prioritarios, uno de ellos, como usted sabe, la agencia tributaria. Y la oferta pública de empleo, la ordinaria y la extraordinaria del año 2014, han permitido crear 865 plazas en la agencia tributaria, 627 de ellas de promoción interna, lo que queremos poner en valor desde el Grupo Parlamentario Popular, porque es una apuesta decidida por la promoción interna de los funcionarios y aumenta además su cualificación técnica y supone un claro incentivo para el personal que trabaja con absoluta dedicación dentro de la agencia tributaria. Y nos parece también importante resaltar que de esos casi 27.000 empleados públicos que tiene la agencia tributaria, 1.304 funcionarios se dedican a prestar auxilio en labores judiciales, cosa que yo creo que esta sociedad valora mucho, y hay que poner en valor ese esfuerzo de la agencia tributaria por la ayuda que presta para instruir todos esos procedimientos de los que la sociedad es testigo, que en muchos casos afectan a escandalosos casos de corrupción y en los que la agencia tributaria juega un papel fundamental. Todas las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular han estado marcadas por la tolerancia cero con los defraudadores, y prueba de ello fue la aprobación de una importante ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal. Prueba de ello es también la reforma del Código Penal para endurecer las penas de los delitos fiscales, y prueba de ello es que se está trabajando en la firma de acuerdos de intercambio automático de información con otros países que permitirán disponer de la información para poder perseguir con eficiencia y con eficacia el fraude y la evasión y la elusión fiscal. Y en este sentido nos gustaría aprovechar la presencia del director de la agencia tributaria en la Comisión de Presupuestos para comentarnos los avances que él considera que se están dando en este sentido en la firma de convenios de intercambio de información con otros países, en los pasos que se están dando en los avances en la lucha contra los paraísos fiscales y en qué medida la información que nos han suministrado las nuevas obligaciones de declaración recogidas en el modelo 720 y en el modelo 750, en qué medida toda esa información que está recabando la agencia tributaria está repercutiendo en una mejora en la persecución contra el fraude. Desde luego, la lucha contra el fraude consideramos que es una tarea en la que nunca se puede bajar la guardia. Nunca habrá, por desgracia, nunca dejará de existir el fraude fiscal. Pero por eso hay que seguir perseverando en esas medidas que el Gobierno del Partido Popular está adoptando desde el principio y la agencia tributaria, como digo, en ese trabajo tiene un papel muy destacado y fundamental. Y por último, para no tiene que terminar el tiempo, simplemente quisiera que el director de la agencia tributaria nos avanzara qué resultados se han producido a lo largo del ejercicio 2014 en las dos vertientes tradicionales en las que trabaja la agencia. Por un lado, el cumplimiento voluntario, la ayuda en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, y por otro, la lucha contra el fraude fiscal, y conocer qué avances prevé que se recogen en estos presupuestos que se van a conseguir en el próximo ejercicio 2015. Nada más, desearle mucho éxito, como siempre, al frente de una organización tan potente como la agencia tributaria, porque, como digo siempre, sus éxitos serán los de toda la sociedad española. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Madrazo. Ahora tiene la oportunidad de contestar lo que estime pertinente a las cuestiones planteadas por las señoras diputadas. Don Santiago Menéndez Menéndez, director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente de la Comisión.
Vengo aquí a hablar de los presupuestos para el 2015, para el ejercicio 2015, de la Agencia Tributaria. Quisiera empezar diciendo que el presupuesto para la Agencia Tributaria que figura en los estados de previsión del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2015 asciende a 996,64 millones de euros, que comparado con el de 2014, que era de 949,20 millones de euros, supone un incremento del 5%. Estamos hablando del presupuesto inicial. Esta cifra está constituida en su práctica totalidad por la transferencia inicial que se realiza desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que por primera vez desde que se inició el ajuste presupuestario se ha incrementado en términos interanuales. Para un adecuado análisis del presupuesto es preciso poner de manifiesto que la valoración sobre la variación del presupuesto del ejercicio con respecto al anterior se debe realizar en términos de presupuesto total, que incluye fundamentalmente la generación de crédito, además de la citada transferencia inicial del Ministerio. La Agencia Tributaria, conforme a su ley de creación, dispone de un mecanismo de generación de crédito que consiste en un porcentaje fijado por la correspondiente ley de presupuestos aplicado sobre la recaudación que se deriva de los actos de liquidación y gestión realizados por ella misma. El artículo 19, como todos los ejercicios, el artículo 19 del proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2015 fija dicho porcentaje en un 5%, sin establecer un límite a la cuantía resultante. A estos efectos, como en años anteriores, el apartado 3 del artículo 19 del citado proyecto establece que la recaudación derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el mes de diciembre de 2014 podrá generar crédito para el ejercicio 2015. El importe de la generación de crédito previsto para el ejercicio 2015 es de 381,99 millones de euros. Sumando al presupuesto inicial, al que antes me he referido, este importe de la generación de crédito prevista y el importe de las aportaciones del Instituto Nacional de Administraciones Públicas al Plan de Formación Continua y del Plan Nacional sobre Drogas, que conjuntamente asciende a 1.120.000 euros, resulta un presupuesto final de la Agencia Tributaria para el 2015 de 1.379,75 millones de euros. Esto significa 65,7 millones más que el ejercicio anterior, lo que, insisto, supone un crecimiento del 5% con respecto al ejercicio anterior. Este presupuesto, lógicamente, se distribuye entre las dos funciones fundamentales que tiene que cumplir la Agencia Tributaria: la asistencia y ayuda al contribuyente para el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y la lucha contra el fraude fiscal. De todos estos recursos mantenemos la tendencia de los últimos años, priorizando los recursos destinados a la lucha contra el fraude, que representan para el presupuesto del ejercicio 2015 el 67,9%, prácticamente el 68% de su presupuesto. Quiero destacar esto porque es la mayor partida del presupuesto, teniendo en cuenta que ya es histórico, de siempre, tradicional, que la Agencia Tributaria en las labores de asistencia y ayuda realiza muchísimas funciones y muchísimas labores que reciben generalmente el reconocimiento de todos los contribuyentes por lo que supone de asistencia y ayuda al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Si lo desglosamos por capítulos, nos encontramos con que en el capítulo 1, gastos de personal, la dotación del presupuesto asciende a 964 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,01% respecto al ejercicio 2014. A finales de 2015, según figura en toda la documentación que acompaña la ley de presupuestos, se estima que la plantilla de la Agencia Tributaria estará integrada por 25.360 personas, de los cuales 23.800 serán funcionarios y 1.560 serán laborales. En materia de personal, quisiera destacar que el refuerzo que se va a realizar en medios personales, en la dotación de medios personales a la Agencia Tributaria, como consecuencia de la incorporación de funcionarios de la categoría C1 y C2 procedentes de otros organismos y entidades del sector público. Se trata de una medida impulsada en el marco de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, y que supone para la Agencia compaginar tres mecanismos diferentes: la resolución de 2 concursos, la ultimación de 2 procesos de movilidad internos y un procedimiento de tramitación de comisiones de servicio. Nuestra previsión es que esta medida esté ultimada a finales de este mismo año y que nos permita incorporar unos 700 efectivos aproximadamente. Con ello, por un lado, se reforzará la lucha contra el fraude fiscal y la asistencia y ayuda
a los contribuyentes y, por otro, se contribuirá a la mejora de la eficiencia y la eficacia en la asignación de los recursos humanos disponibles en el conjunto del sector público. En definitiva, son recursos humanos del sector público que se emplean allí donde son más necesarios, allí donde pueden ser más eficaces y eficientes y allí donde pueden producir, en este caso, un rendimiento de cara a las labores que realiza la agencia tributaria que tienen tanta trascendencia social. Quiero también señalar que, junto con la oferta de empleo pública ordinaria recogida en los presupuestos generales del Estado para el año 2014, con la tasa de reposición que ya conocen, 2014 del 10%, quiero señalar o destacar el Real Decreto Ley 5/2014 de 4 de abril que estableció una oferta de empleo pública extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal. Se trata de un hito pocas veces acometido y que supone que la oferta de empleo público para el año 2014 de la Agencia Tributaria esté constituida por 238 plazas para el turno libre y 627 plazas para promoción interna. Me gustaría destacar en este sentido que es el proceso de promoción interna más importante que se ha realizado en la historia de la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria valora muchísimo a su personal, muchísimo. Luego voy a hacer algunas referencias precisamente a los casi 26.000 trabajadores que tiene ahora la Agencia Tributaria, 25.800 y pico. La Agencia Tributaria valora muchísimo a su personal y valora muchísimo los esfuerzos que realiza su personal en materias tan técnicas y tan complicadas para, trabajando y cumpliendo con sus labores en el horario laboral, dedicar el tiempo libre a promocionar, a prepararse, a mejorarse y a intentar mejorar la categoría administrativa dentro de la agencia. Y este proceso de promoción interna de este ejercicio 2014 es un hito y es el más elevado, con diferencia, que se ha producido en toda la historia de la Agencia Tributaria. Con esta oferta extraordinaria de empleo público a la que me he referido y con la tasa de reposición para el año 2015, que está para la Agencia Tributaria en el 50%, puesto que está incluido entre los sectores y administraciones de carácter prioritario, se refleja un claro cambio de tendencia. Para concluir con este capítulo, indicar que está prevista la contratación de 369 efectivos años de personal fijo discontinuo para prestar servicios durante el desarrollo de la campaña de renta, como todos los ejercicios. Por tanto, como conclusión a esta primera introducción, me gustaría destacar el incremento del presupuesto del 5% de la Agencia Tributaria y las dotaciones de personal. Por lo tanto, la apuesta decidida y realista de aportación de medios personales y no personales en las labores que tiene que realizar la Agencia Tributaria. Respecto del capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, la dotación en el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios en el presupuesto para el 2015 se sitúa en 329,45 millones de euros. Tras el esfuerzo de contención necesario por las circunstancias que todos conocemos y que hemos atravesado, realizado en años anteriores, este capítulo se incrementa en 15,16 millones de euros, que representa un 4,82% respecto al presupuesto final de 2014. Destaca en este capítulo la minoración del gasto, aumenta los gastos en este capítulo, pero en este capítulo también, en esa referencia a la eficiencia, a la eficacia, a la que me voy a referir durante toda mi exposición, cuando ya me he referido a una medida CORA y me voy a referir a más, destaca en este capítulo la minoración del gasto en arrendamientos de edificios gracias a la finalización de contratos que estaban vigentes y a la sustitución de arrendamientos por edificios propios. Se continúa así con un proceso de ahorro iniciado en el ejercicio 2010 y que da lugar a que el gasto previsto para el 2015 sea un 17,57% inferior al que existía en el ejercicio 2009. También hay que resaltar la disminución en un 2,15% de los gastos asociados al funcionamiento de la flota aérea, terrestre y marítima. Como muy bien saben, la Agencia Tributaria tiene, entre otras labores, o funciones, las de la represión del contrabando y de los tráficos ilícitos a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y a través también, dentro del propio Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, de vigilancia aduanera. A esta disminución ha contribuido el ahorro que para la Agencia Tributaria ha supuesto el convenio suscrito con el Ministerio de Defensa para que el Ejército del Aire pase a operar los aviones que el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales utiliza en sus labores de vigilancia marítima. De lucha contra el contrabando y de represión de tráficos ilícitos. Este convenio se enmarca también dentro del desarrollo de las medidas establecidas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, es también una medida CORA, dirigida a la optimización de los medios materiales y personales de la Administración General del Estado. De tal forma que el Estado se va a ahorrar al año 2.400.000
euros, como consecuencia de que esos aviones de la agencia tributaria del Departamento de Aduanas son pilotados por funcionarios del Ejército del Aire, lo que supone para estos funcionarios del Ejército del Aire, lógicamente, el poder realizar horas de vuelo y lo que supone de ahorro para la Administración del Estado en general, en su conjunto. Dentro del capítulo 6, en cuanto a las inversiones reales, en el 2015 las inversiones previstas ascienden a 84,33 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 31,04 millones de euros respecto a 2014. Esto representa un crecimiento del 58,25, que supone retornar a un volumen anual de inversiones próximo al que existía en los años anteriores a 2009. En dicha variación sobresalen el incremento de inversión en edificios, 37,9 millones. La agencia tributaria tiene muchos edificios porque tiene mucha implementación en el territorio nacional, más de 440 edificios. La política de edificios de la agencia tributaria es una política, en este sentido, muy potente. Y en inversiones informáticas, 34,9 millones, que van destinados principalmente a aumentar la capacidad de proceso y de almacenamiento de datos y a la actualización de software y equipamientos de redes de área local. La suma de estos tres capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 6, supone prácticamente el 100% del presupuesto final de la agencia. La financiación de la agencia procede casi en su totalidad de las transferencias que recibe del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. En concreto, las transferencias corrientes y de capital procedentes de dicho ministerio, incluyendo los 381,99 millones de euros de generación de crédito a los que ya me he referido, suman 1.318,23 millones de euros, lo que representa el 95,54% del presupuesto total de la agencia. A esta cantidad hay que añadir los ingresos propios de la agencia tributaria por importe de 46 millones y el remanente de tesorería de 15 millones de euros para obtener el presupuesto final de los 1.379,75 millones de euros. Como novedad, frente al presupuesto de años anteriores, quisiera destacar en la parte del presupuesto de ingresos de la agencia, ¿de acuerdo?, no de la recaudación a la que la señora Vázquez se refería, que luego haré una referencia a ella, al presupuesto de ingresos de la agencia. Como novedad, frente al presupuesto de años anteriores, quisiera destacar que entre los ingresos propios de la agencia tributaria para el 2015 se computan los procedentes de la centralización en el centro de impresión y ensobrado de la agencia tributaria de la producción de notificaciones y comunicaciones de diversos ministerios y organismos. Una vez más, una nueva medida de eficacia, de eficiencia en la Administración Pública Española, en la Administración General del Estado. Se trata también, una vez más, de una medida marcada dentro de las diseñadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, y dado que la agencia percibirá únicamente el coste derivado de esa prestación del servicio, evidentemente la Administración General del Estado se va a ahorrar también, como consecuencia de estas colaboraciones, presupuesto en general. Si hacemos una valoración del presupuesto, la agencia ha priorizado una política de mejora constante en su eficiencia y en su eficacia, tanto en la prestación de servicios que facilita y ayuda a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones tributarias, como en la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Todo ello se traduce directamente en una mejora de la recaudación de los ingresos públicos. Esta mejora de la eficiencia y la eficacia se ha abordado en un entorno general de fuerte contracción presupuestaria. El presupuesto diseñado para el año 2015, con un incremento del 5% respecto al año anterior, se configura como un presupuesto sólido, asentado en los principios de racionalización y optimización de los medios disponibles, dirigido a seguir mejorando la eficiencia y la eficacia de la agencia tributaria y con el que buscamos alcanzar los exigentes objetivos que tenemos asignados. La principal finalidad del sistema tributario es obtener los recursos económicos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Por ello, la misión de la agencia como organización responsable de la efectiva aplicación del sistema tributario estatal y aduanero es tan relevante y de tanta trascendencia social. Además, esta relevancia y esta trascendencia social es algo que está muy interiorizado, lo he dicho muchas veces, creo que aquí, en esta misma sala el año pasado, por los más de 25.000, prácticamente 26.000 trabajadores que trabajan en la agencia tributaria en el día a día. Las actuaciones de la agencia tributaria globalmente consideradas han supuesto durante el primer semestre del 2014 unos resultados recaudatorios en los términos que se definen los objetivos, ingresos o minoración de devoluciones, en la prevención y lucha contra el fraude de 5.508 millones de euros. 5.508 millones de euros, que son los resultados del mejor semestre de la serie histórica de la agencia tributaria, que vienen a corroborar lo que ya ha pasado los dos últimos ejercicios, que se produjeron los mejores resultados de la historia
de la agencia tributaria en la lucha contra el fraude. Y esto lo digo lleno de orgullo y satisfacción en representación de esos 26.000 trabajadores de la agencia que tienen tan interiorizada esa función social que cumplen y que han hecho un esfuerzo cada vez con medios, lógicamente, hemos estado hablando de la tasa de reposición, menos medios personales y con restricciones presupuestarias, como es lógico, por la situación en la que nos encontrábamos, que son capaces de presentar estos 26.000 trabajadores a la sociedad española estos resultados. Vaya, por mi parte, desde luego, el reconocimiento y la valoración positiva de este trabajo de los 26.000 trabajadores que la señora Madrazo ha insistido en reconocerme. Pues se lo agradezco en nombre de esos 26.000 funcionarios, señora Madrazo. El análisis de los resultados obtenidos hasta el mes de junio nos permite confiar en que seremos capaces de alcanzar no solo los objetivos que nos habíamos marcado para el 2014, sino también los previstos en el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones. Me hablaba, señora Vázquez, de un plan especial. Yo pensé que lo sabía. Ya tenemos un plan de intensificación de actuaciones, que además es un plan de intensificación de actuaciones que hemos consensuado con todos los sindicatos con representación sindical, SIAT, USO, Comisiones Obreras, Gesta, UGT y CESIF, que representan el 98,02% sobre el total de los sindicatos que conforman la masa de negociación. Desde la perspectiva, y me preguntaba la señora Madrazo cuál era los hitos más importantes o qué podíamos destacar de la actuación de la agencia en esas dos funciones básicas que tiene. Desde la perspectiva de la información y asistencia ciudadana en el cumplimiento de sus obligaciones, la reciente campaña del IRPF 2013, es decir, campaña de la renta del 2013, que se desarrolla, lógicamente, durante el periodo de declaración, que es en 2014, quizá la actuación más visible de las que se realizan en la agencia tributaria año a año, se ha desarrollado, en este caso, con absoluta normalidad. Yo creo que en una tarea como esta, tan delicada y que afecta a todos los contribuyentes, que podamos decir que se ha resuelto con absoluta normalidad, es una gran tranquilidad para todos. De esta campaña me gustaría resaltar que se han presentado un total de 19,2 millones de declaraciones. 3 de cada 4 contribuyentes han presentado su declaración, incluyendo borradores, por Internet. La consolidación del servicio REN 0 o RENO, la puesta en marcha del sistema PIN 24 horas y las mejoras introducidas en el programa PADRE, los dos primeros, REN 0 y PIN 24 horas, significan sistemas de identificación frente a la agencia tributaria que no son de firma digital avanzada y que, por tanto, son más sencillos para realizar las relaciones a través de Internet, a través de la utilización de las nuevas tecnologías con la agencia tributaria. Digo que, junto con las mejoras introducidas en el programa PADRE, son sin duda, o han contribuido sin duda, a que los contribuyentes hayan optado por esta forma de presentación de sus declaraciones, lo que, al mismo tiempo, ha agilizado la obtención de las correspondientes devoluciones tributarias. A fecha 30 de septiembre se han atendido casi el 90% de las solicitudes de devolución recibidas, habiendo sido satisfecho a los contribuyentes más de 8.600 millones de euros. En esta línea se encuentra también el procedimiento Verifica, que es nuevo, una novedad de este año. A través de este procedimiento, los contribuyentes que tengan algún problema con su devolución pueden hacer las gestiones a través de la página web de la agencia. Se conectan con nosotros online y, si están de acuerdo con las objeciones que encuentran allí para que su devolución no se le haya practicado y, por ejemplo, puede ser que por algún motivo corresponda a una devolución menor de la que se ha solicitado y están de acuerdo, directamente en una gestión a través de la tecla liberan su devolución para que se les produzca la devolución. Y si hubiera algún inconveniente y quisiesen alegar algo, también a través de la página web de la agencia online pueden resolver o incluso aportar la documentación que estimen oportunos para que siga la tramitación, en su caso, de su devolución. Siempre, desde siempre, históricamente, la agencia tributaria apostando por la utilización intensiva de las nuevas tecnologías, tanto en la asistencia y ayuda como en la lucha contra el fraude. En el objetivo de la lucha contra el fraude hay que decir que la agencia continúa las líneas de acción, los procedimientos y los sistemas de investigación y control que se han ido perfeccionando en los últimos años, al tiempo que pondremos el énfasis en nuevas actuaciones. Porque la realidad avanza, la realidad se modifica y la Administración, una Administración tan tecnificada, tan profesional y tan buena como la Agencia Tributaria Española, lo he dicho ya en muchísimas ocasiones, los españoles deberían estar orgullosísimos de la Agencia Tributaria que tienen, de la Administración Tributaria que tienen, porque así se nos reconoce en todos los niveles, en todos los ámbitos internacionales en los que nos relacionamos. Quiero destacar el uso que la Agencia está haciendo de las potentes medidas incluidas en la Ley 7 de 2012 de intensificación de la lucha contra el fraude y, por supuesto, también en la modificación a través de la Ley Orgánica 7 de 2012
2012 también del delito fiscal, en un sentido agravando penas, introduciendo determinadas conductas para determinar la mayor gravedad o no de la condena, etcétera. Esta ley, la Ley 7/2012, ha dotado a la Agencia Tributaria de nuevos instrumentos y fuentes de información. Cuando se dice la lucha contra el fraude tiene muchos pilares. Desde luego, las modificaciones normativas, que en algunos casos son necesarias, y luego la buena gestión y la buena utilización de los instrumentos que la norma dota a la Administración tributaria, a la Agencia Tributaria. Decía que la Ley 7 ha dotado de nuevos instrumentos y fuentes de información, ha endurecido las sanciones en caso de infracción y refuerza las medidas cautelares para garantizar el cobro de la deuda. Por ejemplo, respecto al control del uso de dinero en efectivo, escucho muchas veces en los medios de comunicación que hay que limitar el uso de dinero en efectivo. Ya está limitado por la Ley 7 para empresarios y profesionales a 2.500 euros. Se han iniciado en el año 2013 3.149 expedientes y en lo que va del año 2014, me refiero a lo que va del año 2014, cierro a 30 de junio, medio año, van 2.647 expedientes. En medidas cautelares, como consecuencia de la Ley 7, se aumentaron el tipo de medidas cautelares que se podían adoptar en relación a la normativa anterior. Pues el número total de medidas cautelares adoptadas en el año 2011 eran 2.225. En el año 2013 se adoptaron 3.173. Y en lo que va de año 2014, me refiero a 6 meses, al 30 de junio, ya iban 1.893 medidas cautelares. De ellas, las que se pueden adoptar como consecuencia de las modificaciones introducidas en el artículo 85.1 y 81.8 de la Ley General Tributaria por la Ley 7/2012, se han adoptado 1.756 en el 2013 y en lo que va de los 6 primeros meses del año 2014, 905. Lo mismo sucede respecto a las derivaciones de responsabilidad. Se habían adoptado 5.185 en el año 2011. 7.378 en el 2012, 11.697 en el 2013 y 5.738 en lo que va del primer semestre del 2014. Dentro de estas derivaciones de responsabilidad, cabe destacar que la Ley 7 permite la ampliación de la responsabilidad de los sucesores de sociedades que vayan a ser liquidadas a las percepciones patrimoniales recibidas con anterioridad a la liquidación formal. Es el artículo 41 de la Ley General Tributaria. Esta modificación normativa, ha dado lugar a que se abran derivaciones de responsabilidad para 23 expedientes en el año 2013 y para 73 expedientes en los 6 primeros meses del año 2014, de tal forma que hablamos de un importe de 4,7 millones en el año 2013 y 12,05 millones en los 6 primeros meses del año 2014. La prohibición de disposición de bienes inmuebles. Antes embargabas unos títulos de una sociedad cuyo contenido fundamental patrimonial era un bien inmueble, quedaban trabados los títulos, pero el inmueble quedaba disponible, con lo cual era una posibilidad de evitar o eludir el pago de las deudas tributarias. Gracias a la posibilidad que nos introduce la Ley 7, un nuevo instrumento utilizado con racionalidad y, por supuesto, con equilibrio, supone que en el año 2013, 202 expedientes y en lo que va de los primeros 6 meses del año 2014, 140 expedientes. Por otra parte, a fecha 30 de junio de 2014 se han finalizado 9.876 actuaciones presenciales de verificación formal distribuidas de la siguiente forma. Control de alquileres no declarados, 3.947. Control de comunidades de propietarios con la información que se obtiene y que luego es utilizada en otras actuaciones de control, 490. Control de facturación, medios de pago y uso de efectivo, 503. Otras áreas del plan de visitas, 4.728 y otras actuaciones de control censal, 208, para tener el censo lo más actualizado posible. No quiero ser muy extensivo y aburrirles, pero respecto a los objetivos que se fijan en la Ley de Presupuestos y que la señora Vázquez ha hecho una referencia, digo que se aumentan en un 1% para el año 2014, unos 9.314 millones. Es un objetivo exigente. Estamos hablando, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, de periodos impositivos que estamos comprobando 4 ejercicios para atrás, en los que había bases imponibles a actividad económica menor y, por lo tanto, en principio los rendimientos cuantitativos
tendrían que ser menores y, sin embargo, estamos haciendo cada vez más actuaciones y consiguiendo unos resultados, como ya dije antes, en los dos últimos ejercicios y en el primer semestre de este ejercicio 2015, realmente espectaculares. Eso se refleja, lógicamente, en los índices de eficiencia de la agencia, porque si medimos los resultados de la lucha contra el fraude respecto al número de funcionarios, lógicamente nos estamos encontrando con niveles de 427 o 417, con aumentos del 12,7 y 2,3% en los dos últimos ejercicios, cuando veníamos, por ejemplo, en el 2009 de estar en torno a los 293. En cuanto a las labores de control extensivo, vamos a hacer 7.201 en el año 2015, frente a las 7.664 frente a las 7.201 del año 2014, y las de control intensivo, aquellas que se centran en los nichos de fraude más sofisticados y de más difícil represión, vamos a hacer 663 frente a las 655 del año 2014. Me gustaría, para terminar, no aburrirles, hacer algunas reflexiones sobre los comentarios que me han hecho. Me pregunta, señora Vázquez, que si vamos a incrementar la recaudación líquida en el año que viene, en el año 2012, un 5%, con los índices de la previsión, que parece que es una previsión consensuada, ese 2%, entre todas las asociaciones e instituciones públicas que se dedican a dar datos sobre la evolución del PIB. Ese 2% es una media, ponderada, es el que parece que coincide en todos, ¿no? Bueno, por cierto, parece que estamos ya en crecimiento. No sé si, en fin, o por lo menos eso parece que todo el mundo coincide en ello. Pues me gustaría decirle que este ejercicio 2014, en este ejercicio 2014, cuando esas previsiones de índices de crecimiento no eran del 2%, y cuando estamos en una previsión consensuada alrededor del 1,3%, estamos creciendo en un 5%, en términos homogéneos y líquidos. ¿Qué quiere decir en términos homogéneos y líquidos? Que están descontados ahí las incidencias que se pudieran producir por las diferentes modificaciones normativas y que pueden afectar a la recaudación de los tributos, ¿de acuerdo? Y en términos líquidos quiere decir que descontamos también, en su caso, las devoluciones que procedan. Estamos creciendo al 5%. Me gustaría que alguien explicase por qué crecemos al 5% cuando el índice de evolución del del Producto Interior Bruto es del 1,3%, cuando prácticamente la inflación es cero y cuando la mayor parte de los indicadores de actividad económica no reflejan esa actividad. Por cierto, la agencia tributaria debe ser de las pocas entidades, de las pocas instituciones, de las pocas empresas públicas o privadas que durante estos años de tanta dificultad siguió creciendo siempre en todos los resultados que ofrece. Pero estamos creciendo al 5%. Pues seguramente se explica, y yo así lo entiendo, y yo así aprovecho esta ocasión para hacerlo público, por el esfuerzo de esos 25.800 trabajadores de la agencia. Y quiero una vez más hacer un reconocimiento a la aportación a la sociedad en la lucha contra el fraude de estos prácticamente 26.000 trabajadores. Y me pregunta por la recaudación de sociedades. Quizá podemos repasar las cifras que vienen en la página 10 de la presentación PowerPoint que se presentó ayer precisamente en la rueda de prensa y que está colgada en la página web de la agencia sobre los presupuestos de este año. Y ahí se ve la evolución de la recaudación del impuesto sobre sociedades. Del año 2012 al 2011 creció en un 52,6% y del 2013 respecto al 2012, estoy hablando de años cerrados, un 26,3%. ¿Y dónde se produce este crecimiento? Fundamentalmente en el impuesto sobre sociedades de grandes empresas y grupos. ¿De acuerdo? Estos son datos que me parece que son interesantes de destacar. Me hizo usted una referencia, señora Vázquez, a decían. Me va a permitir que yo no diga lo que decían o dejan de decir. Prefiero hablar con datos objetivos lo más posible y, por lo tanto, a cosas que dicen o dejan de decir y que la realidad ha demostrado que no son ciertas, pues creo que no merece la pena perder mucho tiempo. Señora Madrazo, me gustaría destacar ese reconocimiento a los funcionarios de la agencia y esa eficiencia. Se critican los medios. Digo, bueno, los medios son los que son, en las circunstancias en las que eran. Lo que es de destacar es que la agencia tributaria, en esas circunstancias y con esos medios, haya sido tan eficiente y tan eficaz. Y cuando hablamos de la lucha contra el fraude, por supuesto que cuantos más medios pongamos todos mejor. He hablado de la oferta de empleo pública, he hablado de la oferta de empleo público del año pasado, he hablado del incremento del 5% del presupuesto. Pero no solo es cuestión de medios, es cuestión de medios, de decisión, de acierto, de planificación
y del trabajo y del esfuerzo que quiero volver a reconocer de esos prácticamente 26.000 trabajadores. Lamentablemente nunca se acabará. La lucha contra el fraude, entre otras cosas, es una cuestión de concienciación. Hemos recuperado un programa de educación cívico-tributaria que antes de 2004 lo había y luego se suprimió. Y vamos a intensificar todas las asociaciones de divulgación y de educación cívico-tributaria y de concienciación de la sociedad, porque es muy importante. El sin IVA o con IVA. Siempre nos queremos fijar en determinados tipos de fraude, pero fraude es de muchos tipos. Y el sin IVA o con IVA también es fraude, señora Vázquez, también. Todo es fraude. Y todos tenemos que luchar y concienciarnos en este sentido. Respecto al intercambio de información, efectivamente, se está avanzando muchísimo con firmas de acuerdos de intercambio de información y convenios de doble imposición. El acuerdo FATCA firmado, que es importante que entre en vigor en 2014. Respecto a la información en 2014, el intercambio se realizará por primera vez en el 2015. Pero el acuerdo FATCA es importante en cuanto que establece los estándares de información, con los que se va a intercambiar la información y seguramente se extenderán a otros acuerdos y a otros territorios. Y este es un acuerdo intercambio de información. El modelo 720, por supuesto que tenemos muchísima información que antes no teníamos y que utilizamos en nuestras labores de planificación y que ha permitido, por ejemplo, que algunos deudores, estas cifras no las tengo aquí ahora delante, pero ya las hemos hecho públicas en alguna ocasión, algunos deudores que tenían deudas con nosotros descubríamos que tenían bienes en el exterior y a través de la asistencia mutua pues hemos procedido a los embargos correspondientes. Esto es un avance continuo de la sociedad, es un avance continuo y conjunto de toda la sociedad. La agencia tributaria, como siempre, seguirá planificando, organizando y reprimiendo todas aquellas conductas fraudulentas que encuentre, allí donde las encuentre, con la aplicación de los procedimientos y la normativa vigente, con el equilibrio y la proporcionalidad que siempre le ha caracterizado. Muchísimas gracias y el presidente ya está un poco inquieto, pero yo creo que me estoy alargando en exceso, lo siento. Un poco, sí. Bueno, le reitero en nombre de la Comisión el agradecimiento por su presencia y por sus explicaciones. Muchas gracias.